Muy buenas a todos. Vamos en esta ocasión a ver la teoría del orbital molecular. Como siempre vamos a empezar con unas anotaciones generales. La teoría del orbital molecular nos va a explicar la estructura electrónica de las moléculas mediante la combinación de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. Los principios básicos son que nos va a proponer que los electrones en una molécula no están asociados a átomos individuales, sino bien a toda la molécula. Por lo tanto, el objetivo del modelo es explicar cómo los átomos se van a enlazar para formar moléculas estables y ayudar a predecir propiedades como la energía, la forma, el comportamiento químico de las moléculas, el magnetismo, el paramagnetismo, etc. Formación de orbitales moleculares. Los orbitales atómicos de los átomos individuales se van a combinar para formar orbitales moleculares que van a abarcar toda la molécula. Va a haber dos tipos de combinaciones posibles. Los orbitales enlazantes, los cuales van a bajar la energía total del sistema y van a estabilizar la molécula. Y por otro lado, también vamos a tener a los orbitales antienlazantes, los cuales van a aumentar la energía y van a desestabilizar a la molécula. Veamos cómo ocurre esto. Vamos a tener dos tipos de interferencia, por lo tanto, una interferencia constructiva y una destructiva. Considérese una onda en donde viaja un electrón, recuerden que es partícula y es onda, el cual va a interaccionar con otro electrón. Los dos tienen la misma fase al inicio, por lo tanto vamos a tener una interferencia de tipo constructiva, donde al final tenemos una onda más grande. La interferencia constructiva va a dar lugar a la formación de orbitales moleculares sigma de enlace a partir de los orbitales 1s. Por el contrario, si tenemos una onda de un electrón, el cual interacciona con otra onda de otro electrón pero de distinta fase, lo que va a ocurrir es una interferencia destructiva. Ya no vamos a tener nada. Este tipo de interacción va a ser una interacción de tipo antienlace y vamos a formar un orbital sigma 1s de antienlace a partir de orbitales 1s. Por lo tanto, vamos a tener que cuando interaccionan dos electrones tenemos dos tipos de interferencias. Una constructiva para dar lugar a la formación de orbitales moleculares de enlace y una destructiva que da lugar a la formación de orbitales moleculares de antienlace. Veamos este ejemplo de la teoría del orbital molecular para la molécula de hidrógeno. La configuración electrónica del átomo de hidrógeno es 1s1. Aquí tenemos dos orbitales atómicos 1s1 para dos átomos de hidrógeno. Tenemos que explicar cómo se forma el enlace hidrógeno-hidrógeno en la molécula de hidrógeno a partir de dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos los orbitales atómicos 1s1 para un átomo de hidrógeno y 1s1 para el otro átomo de hidrógeno. Tenemos dos orbitales atómicos, se forman dos orbitales moleculares, uno sigma de enlace y uno sigma de antienlace. Debemos de acomodar dos electrones de cada uno de estos átomos de hidrógeno en los orbitales sigma 1s de enlace. Recuerden que caben dos electrones por cada orbital, por lo tanto hemos completado en los orbitales moleculares sigma 1s el total de los dos electrones. Aquí vemos de una manera más gráfica cómo es que dos electrones en una interferencia constructiva forman un nuevo orbital molecular sigma de enlace. Observen que en la parte central tenemos toda la densidad electrónica. Por el contrario, cuando llevamos a cabo una interferencia destructiva entre dos electrones, vemos que en la parte central no hay densidad electrónica, y a esto lo llamamos un orbital molecular sigma de antienlace, el cual tiene mayor energía, que es este que está aquí. Por lo tanto, los de antienlace siempre van a tener mayor energía que los de enlace. Puedo de esta manera calcular el orden de enlace. Veamos. El orden de enlace va a ser igual al número de electrones en orbitales moleculares de enlace, los que están aquí, que son 2,
menos el número de electrones en los orbitales moleculares de antienlace, que son 0. Entonces es 2 menos 0, nos queda 2. Lo multiplico por un medio, 2 entre 2 viene siendo 1. Por lo tanto, esta teoría me explica que la molécula de hidrógeno tiene un orden de enlace igual a 1. Es decir, que la molécula de hidrógeno posee un enlace entre ambos átomos. Además, me predice que la molécula es diamagnética, dado que en los orbitales moleculares no tengo electrones desapareados. Veamos qué es lo que ocurre con la interacción constructiva y destructiva en los orbitales de tipo P. Considérese este ejemplo solamente para un orbital de tipo P, dado que van a interaccionar de forma lateral o bien por la parte de los extremos, pero también nos van a dar lugar a la formación de orbitales moleculares de enlace y de antienlace. Los orbitales atómicos de tipo 2p, una vez que interaccionan dos, van a formar orbitales moleculares sigma 2p y sigma de antienlace 2p. Veamos este caso. Aquí están interactuando de manera lateral, es decir, este lóbulo interacciona con este lóbulo únicamente, para darnos una interferencia de tipo constructiva. Observen que la densidad electrónica está en la parte del centro entre los dos átomos. También podemos tener el caso donde la interferencia sea destructiva para dar lugar a la formación del orbital molecular sigma estrella o sigma de antienlace 2p, ¿verdad? En donde en la parte del centro no tenemos densidad electrónica. Este es el primer tipo de interacción. ¿Qué pasa cuando los orbitales atómicos interactúan de manera lateral? Pues bueno, veamos el caso. Ahora no van a interaccionar por los extremos, ahora interaccionan de manera lateral, este lóbulo con este lóbulo y también el lóbulo de abajo con el lóbulo de abajo. Tenemos dos orbitales atómicos de tipo 2p. Interaccionan para dar lugar primero al orbital molecular pi 2p de enlace. Aquí lo tenemos, es una interferencia constructiva. También vamos a tener el otro caso donde vamos a tener la interferencia destructiva, ¿verdad? En donde vamos a formar el orbital pi de antienlace, pi estrella 2p de antienlace, en donde podemos observar que en el centro, entre los dos átomos, no tenemos densidad electrónica. Siempre los orbitales moleculares de antienlace van a ser mayores en energía a los orbitales moleculares de enlace. Entonces recuerden, cuando interactúan los orbitales de tipo P de manera lateral, formamos los orbitales moleculares de tipo pi. Y cuando interaccionan por los extremos, vamos a obtener orbitales moleculares de tipo sigma. Considérese el ejemplo de la molécula de litio. El litio tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s1 para un átomo y para el otro átomo exactamente igual. Hay que explicar el enlace, la formación de este enlace si es que existe. Vemos el primer caso, tenemos los orbitales atómicos 1s2 para un átomo de litio y 1s2 para el otro átomo de litio. Estos orbitales atómicos me van a dar lugar a la formación de dos orbitales moleculares, el sigma 1s de enlace y el sigma 1s de antienlace. Tenemos dos electrones para cada orbital atómico, tenemos en total 4, llenamos los orbitales moleculares y nos quedan 2 abajo y 2 arriba. 2 en los orbitales moleculares de enlace y 2 en los orbitales moleculares de antienlace. 2 menos 2 es 0, nos vamos a los siguientes orbitales atómicos, al 2s1, ¿verdad? Aquí los tenemos, 2s1 para un átomo de litio y 2s1 para el otro átomo de litio. Dos orbitales atómicos nos dan lugar a la formación de dos orbitales moleculares, el sigma 2s de enlace y el sigma 2s de antienlace. Tenemos ahora únicamente dos electrones en los orbitales atómicos, los cuales caben perfectamente en el orbital sigma 2s. Por lo tanto, vamos a tener que el orden de enlace va a ser 2 menos 0 igual a 2, ¿verdad? Entre 2 a 1. Por lo tanto, el orden de enlace para la molécula de litio va a ser igual a 1. Esto significa que podemos encontrar el litio como una molécula bastante estable, el litio 2. Es una molécula diamagnética, dado que en los orbitales moleculares finales no vamos a encontrar electrones desapareados. ¿Qué pasa si ionizamos a la molécula de litio? Va a hacer falta un electrón, ¿verdad?
Veamos cuál es el orden de enlace y cuáles son sus propiedades magnéticas. Tenemos que la configuración electrónica para un átomo de litio va a ser 1s2 y 2s1. Y para el otro átomo de litio va a ser 1s2, 2s0. ¿Por qué 0? Porque el segundo litio tiene una carga positiva. Hay que explicar el enlace. Primer caso, 1s2 y 1s2, dos orbitales atómicos, cada uno con 2 electrones. Formamos 2 orbitales moleculares. Llenamos los electrones, quedan 2 electrones en los orbitales moleculares sigma 1s de enlace y 2 electrones en los orbitales moleculares sigma 1s de antienlace. Nos vamos a los siguientes orbitales atómicos de más alta energía, que son los 2s1 y 2s0. Lo tenemos aquí. Para un átomo de litio tenemos un electrón en 2s1 y para el otro átomo de litio no tenemos ningún electrón porque está ionizado. Vemos ahora que 2 orbitales atómicos se unen para formar 2 orbitales moleculares, uno sigma 2s de enlace y otro sigma 2s de antienlace. Tenemos solamente un electrón, lo colocamos en el orbital de enlace, que es el de más baja energía, y tenemos por lo tanto que el orden de enlace es 1 menos 0 entre 2, que es igual a 0.5. El orden de enlace de litio 2 más va a ser 0.5, lo cual predice que la molécula de litio 2 más existe. Va a existir con un enlace de 0.5 entre 2 átomos de litio. Y además nos va a decir que la molécula de litio es de tipo paramagnética. ¿Por qué es paramagnética? Porque tiene un electrón desapareado, el cual puede interaccionar con campos electromagnéticos. ¿Qué pasa con la teoría del orbital molecular para moléculas como litio, berilio, boro, carbono y nitrógeno? Explica bastante bien la formación de estos enlaces y vamos a ver. Para el caso de estas moléculas vamos a tener los orbitales atómicos de tipo 2px, 2py y 2pz. Son 6 en total. Los de más baja energía siempre van a ser los pi2py y pi2pz, es decir, los que interaccionan de manera lateral. Le va a seguir en energía el sigma 2px. Es aquel que va a interaccionar por los extremos, ¿verdad? Luego va a seguir el pi2py y pi2pz de antienlace para finalmente tener el de más alta energía al sigma 2px de antienlace. Caso contrario a las moléculas anteriores de nitrógeno, carbono, boro, berilio o litio, tenemos aquí las moléculas de oxígeno y flúor. Aquí vamos a tener una ligera variación. Lo que va a ocurrir es que estos dos van a estar invertidos, todo lo demás va a estar igual. Observen que ahora en estos casos, para el oxígeno y para el flúor, los orbitales de más baja energía van a ser los sigma 2px de enlace, seguidos del pi2py y pi2pz de enlace, los cuales interaccionan de manera lateral, y estos permanecen igual. ¿A qué se debe esto? Pues precisamente al número de electrones y a la forma en que interactúan. Recuerden que estos interactúan por los extremos y en este caso para el pi2py y pi2pz de enlace, estos interactúan de manera lateral. Vamos a hacer el ejercicio de la teoría del orbital molecular para la molécula de nitrógeno. Aquí tenemos la configuración electrónica para el nitrógeno, es 1s2, 2s2 y 2p3. Esto es para un átomo de nitrógeno y la misma configuración para el otro átomo de nitrógeno. Vamos a hacer únicamente el ejercicio para los electrones que se encuentran en la capa más externa, que son los que forman los enlaces, ¿verdad? Nos vamos a ir únicamente al 2p3 y 2p3 del otro átomo de nitrógeno. Vamos a calcular el orden de enlace y vamos a predecir sus propiedades magnéticas. Tenemos aquí el diagrama de energía. Tenemos 3 orbitales atómicos 2px, 2py y 2pz para un átomo de nitrógeno y para el otro átomo de nitrógeno tenemos exactamente lo mismo, 2px, 2py y 2pz. En total son 6 orbitales atómicos y vamos a formar 6 orbitales moleculares. Recuerden que para la molécula de nitrógeno primero vamos a tener los que interaccionan de manera lateral y después a los que interaccionan por los extremos. Tenemos por lo tanto 6 orbitales moleculares. Pi2py y pi2pz de enlace
sigma 2px de enlace seguidos por el pi 2py y pi 2pz de antienlace para al final tener a los demás alta energía que son los sigma 2px de antienlace, 6 en total. Tenemos que acomodar 6 electrones en los nuevos 6 orbitales moleculares que se forman en la molécula de nitrógeno. Empezamos colocando 4 en los de más baja energía y finalmente 2 en los sigma 2px para terminar con 6 electrones. ¿Cuál sería el orden de enlace? Detén el video y calcúlalo. Correcto, tenemos 6 electrones menos 0. Entre 2, 6 menos 0 viene siendo 6. Entre 2, el orden de enlace es igual a 3. Por lo tanto, la molécula de nitrógeno, va a existir como una molécula con un triple enlace. También podemos predecir que la molécula es diamagnética, dado que en los orbitales moleculares no tenemos electrones desapareados. Veamos ahora el ejemplo de la teoría del orbital molecular para la molécula de oxígeno, O2. Tenemos que la configuración electrónica para el átomo de oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4 para un átomo y la misma para el otro átomo. Nos enfocamos únicamente en los electrones de valencia. ¿Cuál es el orden de enlace? ¿Cuáles son sus propiedades magnéticas? Vamos a investigarlo. Tenemos el diagrama de energía. 3 orbitales atómicos para un átomo de oxígeno, 2px, 2py y 2pz con 4 electrones. Para el otro átomo de oxígeno también tenemos 2px, 2py y 2pz con 4 electrones. Son en total 6 orbitales atómicos. Vamos a obtener 6 orbitales moleculares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observen que aquí se invierte el orden de la estabilidad de los orbitales moleculares. Ahora primero tenemos los sigma 2px de enlace y después en más energía pi 2py y pi 2pz, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. Pues bueno, ahora tenemos en total 8 electrones. Tenemos que acomodar 8 electrones. Recuerden que son 2 por cada orbital molecular. 2 en sigma 2px, 2 en pi 2py, van 4, 2 en pi 2pz, van 6 y me faltan 2 más. Aquí tenemos 2 orbitales moleculares pi 2py y pi 2pz de antienlace, los cuales son equivalentes en energía o degenerados. De acuerdo a la regla de Hahn, recuerden que debemos de colocar siempre los electrones desapareados. Por eso ponemos 1 en cada uno. ¿Cuál va a ser el orden de enlace de la molécula de oxígeno? Pues bueno, van a ser los electrones que se encuentran en los orbitales moleculares de enlace menos los electrones que se encuentran en los orbitales moleculares de antienlace entre 2. Sería 6 menos 2 igual a 4, entre 2 igual a 2. Por lo tanto, el orden de enlace es igual a 2 y la molécula de oxígeno la vamos a tener con un orden de enlace de 2, con 2 enlaces. La molécula también podemos predecir que es paramagnética, dado que tenemos en los orbitales moleculares 2 electrones desapareados, los cuales pueden interactuar con un campo electromagnético. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde resume los niveles de energía. Aquí tenemos para las moléculas de litio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Aquí es donde se invierten el orden de los niveles de energía para estas moléculas del lado izquierdo y para el oxígeno y flúor. Observen que el orden de enlace para el nitrógeno es 3, para el oxígeno es 2, para el carbono también es 2. Las distancias son equivalentes a los órdenes de enlace. Para un triple enlace las distancias son bastante pequeñas, 110 picómetros. Observen que la distancia más corta siempre va a ser para los triples enlaces, luego para los dobles y así sucesivamente, ¿verdad? Con respecto a la entalpía de enlace, es decir, la cantidad de energía que necesitamos para romper una molécula, pues bueno, para el nitrógeno que tiene un triple enlace, siempre vamos a ocupar más energía. También para los que tienen dobles enlaces, tenemos mucha energía la que se requiere. Y pues para los enlaces sencillos requerimos poca energía, 104, 288 y 156 kilojoules por mol para los que tienen enlaces sencillos. Y en cuanto a las propiedades magnéticas, el boro 2 y el oxígeno 2 son moléculas paramagnéticas, las cuales pueden interaccionar con campos electromagnéticos, ¿verdad?
Bueno, vamos finalmente a hacer una comparación entre la teoría del enlace valencia contra la teoría del orbital molecular. Como concepto principal, la teoría del enlace valencia nos explica el enlace mediante el solapamiento de orbitales atómicos. Por otro lado, la teoría del orbital molecular va a explicar el enlace mediante la combinación de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. En cuanto a la localización de los electrones, la TEP nos va a decir que los electrones están localizados entre los átomos que se enlazan, y la teoría del orbital molecular nos va a decir que los electrones están deslocalizados en toda la molécula. En cuanto a los tipos de enlace, la teoría de enlace valencia nos va a predecir que se forman enlaces de tipo sigma y enlaces de tipo pi mediante el solapamiento de orbitales, y la teoría del orbital molecular me dice que se van a formar orbitales enlazantes y antienlazantes que abarcan toda la molécula. En cuanto a la estabilidad de la molécula, la teoría del enlace valencia nos va a decir que la estabilidad depende del solapamiento óptimo de los orbitales atómicos, y la teoría del orbital molecular nos dice que la estabilidad depende del orden de enlace, que viene siendo la diferencia entre los electrones enlazantes y los antienlazantes. En cuanto a su aplicación, la teoría del enlace valencia es útil para describir moléculas pequeñas y enlaces covalentes sencillos. En cambio, la teoría del orbital molecular es más general y más útil para describir moléculas complejas que incluyen propiedades magnéticas y espectroscópicas. En cuanto a la predicción de las propiedades, la teoría de enlace valencia se limita a predicción de propiedades como el magnetismo molecular, formación de enlaces sencillos, de enlaces dobles. En cambio, la teoría del orbital molecular va a predecir propiedades como la estabilidad, el magnetismo y el comportamiento espectroscópico de las moléculas. Y finalmente, en cuanto a los electrones apareados y desapareados, la teoría de enlace valencia no siempre explica el comportamiento magnético o lo que se conoce como paramagnetismo. Más sin en cambio, la teoría del orbital molecular va a explicar el comportamiento magnético de las moléculas con base en orbitales ocupados y desocupados, es decir, los orbitales enlazantes y los de antienlace. Pues muy bien, esperemos que haya quedado todo claro. Vamos a dejar unos ejercicios para que puedan realizarlos y puedan ustedes practicar. Si tienen alguna duda, pueden comentarlo para que podamos resolverlo lo antes posible. Y bueno, esperemos que les haya servido este video para que sigan avanzando en sus estudios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.